Bendiciones, bienvenidos a un momento con Dios. Tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de continuar estudiando su palabra, aprendiendo más de Él y también acercándonos a Él a través de la oración. Vamos a continuar esta oportunidad, nos toca el capítulo 6 del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Es un capítulo largo, pero muy interesante. Vamos y recibamos lo que el Señor tiene. Dice así su palabra. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por esto actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a un guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían el tiempo para comer. Y fueron y tomaron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos les vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá y a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oía que estaban. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bien, este es un capítulo largo, pero es precioso. Realmente es maravilloso y tiene algunos aspectos pequeños, algunos que vamos a tocar de todo lo grande que esto tiene. En primer lugar, nos habla que él llega a su tierra y que la gente que lo conocía, que lo había visto crecer, se asombra de la gran sabiduría que él tenía. Y decía: pero ¿y de dónde tiene él tanta sabiduría? Si nosotros lo conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, ¿de dónde puede él tener tanto? Ellos no lograban entender de quién se trataba. Nosotros, ya con todo el devenir de la historia, tenemos la gran bendición de saber que se trataba de Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros sí ya lo sabemos. Ellos tenían excusa porque lo habían visto crecer y tenían dudas. Nosotros no tenemos. Nosotros sabemos quién es. Ellos empezaban a ver que de repente uno de ellos, que aparentaba ser de ellos mismos, solo que era 100% hombre, pero también 100% Dios, de repente empezó a hablar con mucha sabiduría y a obrar milagros, y eso los asombraba, pero no le creyeron.
Por eso él dijo que no había profeta en su propia tierra. Luego nos habla de Herodes, cómo él se asusta, quién es él, de quién se trata, y él dice, ha de ser Juan, porque él estaba temeroso, porque él mismo había decapitado a Juan, no porque él quisiera. Lamentablemente fue porque se lo habían pedido. Sin embargo, todo entra dentro del plan de Dios. Las situaciones pueden ser difíciles, pueden ser complicadas, pero todo entra dentro del plan de Dios. Podríamos haber dicho, pero ¿y por qué Herodes le hizo caso a la muchacha? Es que no es solo así, era el tiempo. Dios así lo permitió. Si Dios no hubiera querido, no hubieran podido. El hacha no hubiera podido, qué sé yo, no hubieran podido. Sucede solo lo que Dios permite, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Nos habla posteriormente de cómo él alimenta a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Él hizo un milagro de multiplicación. Ciertamente, pues el dar de comer un tiempo de comida no era mayor cosa, ni iba a ayudar en gran manera. Sin embargo, el haber presenciado a la gente, y más los discípulos, el gran milagro que él había hecho, eso era suficiente para entender y decir, este hombre no es igual, es diferente, tiene algo, y que pudieran entender y pudieran recordar lo que la profecía decía y decir, este es el Mesías prometido. Nos habla también aquí que él envía a sus discípulos, que él los envía para que ellos puedan obrar sanidades, que ellos puedan predicar, y les da la autoridad. Y dice la palabra que ellos fueron y lo hicieron. Y termina el capítulo diciendo que a donde llegaba Jesucristo, la gente lo seguía, se amontonaba, y ellos, pues mucha gente enferma, ellos decían con que solo tocaran el borde de su manto, ellos iban a ser sanos. Y entonces llegaban y eran sanos. Ahora, no es esto lo más importante, no nos equivoquemos, no es la sanidad física lo que buscamos, es la vida eterna. Y eso es lo que Él nos ofrece, vida eterna. No es el poco de vida que vivamos aquí, es la vida eterna que vamos a tener con Él. No es este pequeño espacio de tiempo. Pues si bien es cierto, estamos enfermos, Dios nos puede sanar, pero lo más importante es la salvación. Así que no vamos tras la sanidad, vamos tras Dios. Vamos tras el que sana, no por la sanidad. Y de regalo extra, Él nos puede sanar. Pero lo importante es que vamos tras Él. Y Él es el que salva. Y Él es el que sana. Así que aférrate a Él. Aférrate a Él. Porque es el único que le puede dar sentido a tu vida. Dios los bendiga.